Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos este viernes. Gracias a Dios estamos terminando esta semana escuchando la palabra. Para mí es un privilegio compartir la palabra con ustedes. Es una pasión que hay en mi corazón de enseñar la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por estas redes sociales donde se me permite compartir en Facebook, en YouTube, algo que ni siquiera me hubiera podido imaginar, pero ahora lo estamos haciendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor bendito, por la bendición, Padre, de llegar hasta este capítulo 16 y aprender, Padre. Enséñanos ahora en esta tarde, Señor, acerca de las falsas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ayer nos quedamos en el 16:4 y en el 5 dice, permítanme, sí, estoy bien. Espérenme, 16:4. Y dice en el 16:5, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis que los 5 panes entre 5,000 hombres y 4 cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La falsa enseñanza. El Señor enseñando que guardemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente de las falsas enseñanzas. Note que Jesús abandonó a los religiosos, a los que les pedía que señales, y Él se fue, dice en el versículo 4 que Él se fue, dice ahí al último, y dejándolos se fue. Se fue y ahí los dejó con sus preguntas, con sus intimidaciones, con todo. Cuando Jesús llegó al otro lado del mar, los discípulos recordaron algo. Se les había olvidado traer comida. Y en ese lapso de memoria, Jesús vio otra oportunidad para enseñarles una lección muy necesaria. Guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y eso lo hemos estudiado ahí en Mateo 13. Con levadura, el Señor se refería a la falsa enseñanza de los religiosos. Pero los discípulos no entendieron lo que estaba diciendo. Creían que los amonestaban por no tener pan. Sus pensamientos estaban como tantas veces en los asuntos y cuidados terrenales. A veces leemos una palabra en la Biblia y no entendemos que el Señor está hablando espiritualmente y lo queremos aplicar en lo carnal. Tenemos que tener discernimiento, mis amados, discernimiento de la palabra, tener sabiduría de lo alto. Pídele al Señor cuando ores que el Señor te dé discernimiento para entender las cosas. Ellos creían que los estaba amonestando por no traer pan. Ellos estaban centrados en que tenían hambre. Jesús amonestó tal preocupación por los asuntos terrenales. Estaba prácticamente asombrado, pensando que sus seguidores no confiaban en Él para cuidar. Pues no te acuerdas de los 7 panes y cuántas cestas quedaron. No se acuerdan cómo alimenté a los 5,000, fue lo que los dijo, y les volvió a llamar hombres de poca fe. ¿Cuántas veces te habrá dicho a ti y me habrá dicho a mí el Señor, mujer de poca fe? ¿No crees que yo puedo con eso? ¿No crees que yo puedo con esa situación?
Entonces comenzó a enseñarles 2 lecciones muy importantes en la vida. Dice en Mateo 6, 31 y 33, del 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En Lucas 12, 17, fíjense bien lo que dice. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor nos dice y nos vuelve a decir que no nos afanemos, que no pongamos la mirada en las cosas del mundo, que busquemos primeramente el reino de Dios, que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sus seguidores estaban primordialmente preocupados por la comida, pero deben de estar preocupados por las cosas espirituales, no por las terrenales. Las constantes preocupaciones de los creyentes, y la que debe de preocuparle, es guardarse de la levadura, las falsas enseñanzas de los fariseos y los saduceos. No preocuparse por las cosas terrenales. Los pensamientos de la persona tienen que estar dominados por la verdad, de modo que muchos permanezcan en la verdad y no sean extraviados espiritualmente. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Tus pensamientos tienen que estar en las cosas espirituales. Dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En Romanos 8, del 5 al 7 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en Efesios 4, 23 y 24 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La falta de confianza en Dios hiere el corazón de nuestro Padre. Cuando no creemos en Él, cuando no confiamos que Él nos puede ayudar, herimos el corazón de nuestro Padre. No podemos herir a nuestro Dios con incredulidad. No podemos hacer. La levadura o la falsa enseñanza de los religiosos y los líderes del mundo es la gran amenaza a la supervivencia humana. Ahorita la gente no quiere creer. Ahorita está espantada y tiene temor, pero no se acerca a Dios. Tenemos que ver que el peligro no era comer pan con los maestros falsos, sino ser engañados por sus enseñanzas. Eso es lo que el Señor dijo, no coman con ellos, no coman con ellos. La gran lección espiritual fue aprendida. El discípulo de Cristo debe de guardarse de las enseñanzas de los religiosos, de las falsas enseñanzas. Tenemos que entender eso, hermanos. Fíjense el último versículo, el 12, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la levadura? La falsa enseñanza de los fariseos y saduceos, es decir, de los religiosos. Dicho en forma muy sencilla, es lo que finalmente los discípulos entendieron, la doctrina de los religiosos.
era la levadura. Ellos fermentaban, agriaban y enfermaban todo aquello que tocaban. Tenemos que entender eso. Los fariseos creían en un Dios personal y en la Escritura como la palabra de Dios dirigida al hombre, pero agregaban a la palabra de Dios. Agregaban leyes, agregaban preceptos, agregaban de su propia cosecha. Agregaban reglas, reglamentos, rituales, ceremonias, imponiendo restricciones innecesarias, que Dios no lo había dicho. Y esto los llevó a grandes errores. Hizo creer a la gente que su buen comportamiento y los rituales religiosos y ceremonias los hacía aceptables ante Dios. Y lo vemos hasta el día de hoy. Si haces esto, vas a ser agradable. Si cumples esto, el Señor te va a contestar. No, hermanos, así no es. Una religión de buenas obras, en que la justificación dependía del intento de hacer suficientemente bien para llegar a ser aceptable a Dios. Condujo a una religión de respeto social, a una religión externa. Si una persona era socialmente respetada y hacía todo correctamente, se le juzgaba aceptable a Dios. Hasta la fecha decimos, ay, es tan bueno, hace tantas obras, ayuda tanto, que se va a ir al cielo con todos zapatos. Eso es una falsa doctrina. Condujo a una actitud y a un aire de autosuficiencia. Si una persona guardaba la ley, se sentía autosuficientemente santo. Háganse para allá, porque yo sí soy santo. Tenemos que tener cuidado de eso. Uno dependía de sí mismo, de guardar reglas y no depender de Dios. Los saduceos o herodianos eran los liberales de aquella época. La levadura o falsa enseñanza de ellos era doble. Quitaban de la palabra de Dios. Negaban toda la Escritura excepto el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ni siquiera los profetas aceptaban. Eran los libres pensadores de aquel tiempo, mis amados. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Tenemos que tener cuidado de todo ello. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hemos aprendido en esta tarde. Enséñanos a guardarnos de la levadura de los religiosos, Señor. A guiarnos por tu palabra. Señor, a nosotros como pastores, enséñanos a ser guiados por tu Espíritu para enseñar la palabra y no estar enseñando reglas y ceremonias que no son agradables a ti. Queremos hacer todo lo que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Los espero para que juntos alabemos a nuestro Dios y escuchamos la palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.